Hola, ¿qué tal, queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos estén escuchando en este domingo. Espero que se le estén pasando muy bien en este fin de semana. Y nosotros, como es costumbre, pues estamos lanzando este podcast con toda la información importante de los mexicanos en el mundo. Antes de empezar con los temas, hay que saludar al buen Julio y al Javán. ¿Cómo se encuentran, chavos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues todo bien aquí. Demoró un poco esto, pero aquí estamos listos para darle. Tú, Javán, ¿cómo andas? También contento de estar esperando a cierto irresponsable que a la hora que se le da la gana, ¿verdad? Pero bueno, ahí Una vamos. disculpita. También esperando la quali del Gran Premio de Estados Unidos. Y pues viendo esa probable telenovela de la que hablábamos entre Edson Álvarez y ya sabes, acá es unas novelas. Ya nos hicimos toda una... Digna de ahí Televisa, ¿no? una digna de Ni La la Rosa Rosa de Guadalupe Guadalupe. podría poner ese guión. Unas deberían contratarnos como escritores de La Rosa de Guadalupe por esta novela Sí. que ya nos creamos aquí en privado. Pero bueno, para que sepan de qué estamos hablando, pues les vamos a decir los temas. Vamos a hablar sobre Edson Álvarez, que está renovando, bueno, en negociaciones con el Ajax para renovar hasta el 2025. Lo de Luis Romo, que pues él acaba de decir que tiene todavía ofertas europeas o acercamientos con clubes de Europa. Y también hablaremos de Jordan Carrillo, que pues el juvenil mexicano, el juvenil de Santos de 19 años, también interesa a varios clubes de Europa y algunos ya le están siguiendo la pista para hacerle una posible oferta. Vamos a hablar sobre todo eso. Lo de Edson Álvarez, pues el mediocampista de 23 años ha tenido una gran temporada ahí en Holanda, ha jugado casi todos los partidos, si no es que todos, ya jugó los 3 de Champions, ha jugado 8 de 9 posibles en la Eredivisie, en amistosos también estuvo ahí jugando, en total lleva 11 partidos y 2 goles con el Ajax, solo se perdió uno por la fecha FIFA, y pues el equipo ha expresado que están interesados en permanecer en esa relación más tiempo, y el periódico The Telegraph de Países Bajos citó fuentes del club en donde indica que el Ajax busca renovar a Edson Álvarez hasta el 2025. Él tiene contrato al 2024, es decir, todavía le quedan 3 años de contrato con Ajax. Cuando llegó en 2019 firmó por 5 años, pero pues se busca hacer esa renovación para blindarlo ante las ofertas que ha tenido, para que no tenga una cláusula tan barata y pues obviamente un aumento de sueldo circunstancial. También recordemos que Edson tiene su valor más alto de toda su carrera. Actualmente está tasado en 17 millones por Transfer Market, y cuando llegó a Ajax pues les costó 15. Entonces lo que busca Ajax en sí es blindarlo por las ofertas que ha tenido en Europa, entre ellas la de Rennes, que Edson también ya habló sobre eso y dijo que tuvo contacto con Salma Hayek. Dijo: sí, es cierto, me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué. Es difícil de rechazar una llamada así, pero al final no tuve dudas. Quiero jugar en la Champions League contra equipos muy grandes y todavía tengo mucho que demostrar. Fue lo que dijo sobre pues, el posible fichaje con Rennes, aclarando que lo intentaron convencer, pero él fue el que dijo que no al final de cuentas. ¿Qué opinan pues, de la renovación, que al final es para blindarlo? Y también pues de esa novela que estábamos diciendo de Salma Hayek con Rennes y Edson Álvarez. Pues a mí me parece muy obvio, ¿no? Que el Ajax esté buscando la renovación de Edson. Edson ha venido de menos a más, ¿no? Si bien cuando llegó, ese proceso de adaptación pues, tardó un poco en adaptarse el mencionado, pero me parece que de enero para acá ha sido titular en la mayoría de los encuentros del Ajax y últimamente se le ha destacado, ¿no? Bastante en el equipo por sus actuaciones, por todo lo que hace dentro del terreno de juego y se ha vuelto un inamovible, ¿no? En el once de Erik ten Hag.
y me parece obvio que el Ajax quiera blindar, como mencionan a Edson, y que busque tenerlo más tiempo o en un futuro buscar su salida a un equipo de mayor jerarquía en Europa, sin menospreciar al Ajax, ¿no? Que es un equipo tremendo ahí en Europa, pero también podrían verse beneficiados económicamente en algún futuro, ¿no? Pero pues sin duda me parece algo obvio, algo que iba a llegar. Como mencionabas, ha jugado 8 de 8 y en Champions ha jugado 3 de 3, 2 tarjetas amarillas en la Champions y se ha complementado muy bien, ¿no? Ahí con Gravenberch, el otro holandés con el que comparte el medio campo, y me parece que lo está haciendo de muy buena forma el mexicano Edson Álvarez. Sí, digo, como dices, ya aquí ya habíamos dicho de la oferta que había tenido del Reims, que la había rechazado. Y la verdad, pues yo lo dije a principio de temporada, a mí se me hacía complicado que el Ajax fuera a competir como lo está haciendo en Champions. La verdad es que ha sido sorprendente el rendimiento que han tenido y creo que es el equipo sorpresa, real sorpresa de la Champions, ¿no? Quitando al equipo ese de Moldavia que le ganó al Real Madrid, la verdad es que fue más. Al Sheriff Tiraspol, Sí, ¿no? sí, o sea, digo, no creo que avancen de ronda, ¿no? Pero el Ajax sí está haciendo la sorpresa, sobre todo por cómo está jugando. Están en un nivel altísimo. Creo que al final Edson tomó la decisión correcta. Ahorita, mientras el Ajax está avanzando en Champions, está ganando en Champions, va de líder de la Liga de Holanda, pues el Red está en octavo lugar, ¿no? Ya muy, pero muy lejos, o sea, 12 puntos del París, que esa temporada, pues parece que el París va a volver a robar la liga, ¿no? Y bueno, lo de la novela con Salma, creo que era obvio, y aquí lo dijimos, o sea, aquí el tema con el Rennes es que ser un poco extraño que siendo Salma prácticamente la dueña, ¿no? O sea, su esposo es el dueño, y que no hubiera mexicanos ahí, siendo que Salma es una mujer muy orgullosa de sus raíces mexicanas, que siempre está tratando de apoyar el talento mexicano en todos los aspectos, o sea, tanto en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, en lo que sea. Entonces, sí era extraño que no buscara jugadores mexicanos para el Rennes, ¿no? Ya lo hablamos también, yo con Héctor Herrera también hubo ahí como que un intento de tratar de llevárselo al Rennes, ¿no? Yo ahí sí digo, Salma, estás apuntando al lado equivocado, ¿no? Ahí está Luis Romo. Llévate a Luis Romo. O sea, para él sí te va a alcanzar. Sí te va a alcanzar para él y vas a tener un muy buen jugador. O sea, para Héctor Herrera, el Atlético no te lo va a soltar gratis, no te lo va a soltar fácil. El Héctor Ajax, Herrera, quién sabe si se quiera ir a un equipo, pasar de un equipo que está ahorita De peleando por ser categoría A. de exacto. campeón, aunque no juegue, ¿no? No creo que Sí, sí, quiera exacto. pasar O de un sea, equipo que pelea Champions, ser campeón, a un equipo que está peleando por meterse a Conference League, porque ni siquiera eso, como dices, están en octavo lugar y pues sinceramente esta temporada se les ve muy difícil que logren un puesto europeo. También perdieron a su figura, Eduardo Camavinga, que se fue al Real Madrid. Y pues, o sea, es difícil que alguna estrella mexicana, por así decirlo, diga, sí, voy a dejar algún equipo que está peleando Champions, el caso del Tecatito que interesa al Sevilla y está en el Porto, por un equipo que está peleando media tabla, ¿no? yo, por ejemplo, vería a Eric Gutiérrez, ¿no? Que no tiene lugar en el PSV y que la verdad pues, no le está dando para competir a esos niveles. Pues a lo mejor irte a Francia, a un equipo como el Rennes, pues eso potencia tu carrera, ¿no? Ya sin tanta presión mediática, ya estando en un equipo mediano de Francia, peleando por entrar a puestos europeos, a lo mejor ahí Eric Gutiérrez agarra un segundo aire o levanta su nivel. Vería ahí, por ejemplo, a Sebastián Córdoba, ¿no? Y ahorita que están hablando de Eric Gutiérrez, y regresando un poquito al tema de Edson Álvarez y del Ajax de Holanda, recordarle a la gente, ¿no? Que mañana se enfrenta el Ajax y el PSV, que son los punteros en la Eredivisie. Bueno, El que ya se Ajax con enfrentaron 22 para cuando puntos. salió el video. Ah, cierto, cierto, Y cierto. ya se enfrentaron. Recuerden, igual grabamos sábados en la mañana, a mediodía, y el video sale el domingo Bueno, en la tarde. ese partido va a ser interesante porque ahí se disputan la posición número 1, ¿no? En la tabla de posiciones Sí, de o sea, Holanda y va a estar interesante, ¿no? es un partido que
O sea, se lo va a llevar el Ajax, o sea. Pero fácil, yo creo. Y yo creo que mexicanos en el PSV, dudo que vaya a haber alguno, ¿no? Edson Álvarez es un inamovible en este momento, va a ser titular sin duda alguna. Sí, exacto. O sea, mañana en ese... Me agrada que vuelvan ese tipo de partidos porque la temporada pasada el PSV no le compitió o sea, no le llegó ni a la sombra al Ajax. Sí tuvieron mala temporada y ahorita, pues aunque sabemos que el Ajax está muy superior, me agrada ver que son todavía partidos que pueden definir el liderato, que se están llevando 1 punto, 2 puntos, y o sea, que vuelve esa competencia. Pero la verdad es que este Ajax, yo lo siento como el Ajax de la ocasión donde estaba... Que llegaron a semis, ¿no? En Champions, ajá, con Luke de Jong, con Van de Beek, con Mathis de Ligt. Mathis de Ligt, ¿no? El otro, el que se fue a Chelsea, creo, Ziyech, sí, al marroquí. O sea, yo siento que ese Ajax puede ser igual o, bueno, no creo que mejor, porque la verdad es que creo que llegaron a semifinales en esa Champions, pero la verdad sí, es los que eliminó en Tottenham. Como dice Javán, o sea, están arrasando en su grupo, llevan 11 goles a favor, 1 gol en contra, 9 puntos. Le ganaron a Lisboa, que no son un equipo fácil, a Besiktas también le ganaron, que tampoco es un equipo fácil, o sea, sí es como el débil, pero no es fácil, y golearon al Borussia Dortmund, que el Borussia Dortmund se pronosticaba que ellos fueran líderes de este equipo, perdón, de este grupo, y la verdad yo creo que si les toca un buen sorteo, podrían llegar lejos en Champions League. Entonces yo igual creo que fue una decisión muy buena de Edson Álvarez de quedarse, porque ahorita es inamovible y con una buena temporada le puede pasar como a los jugadores de ese Ajax, ¿no? Que Mati se fue a la Juventus, Ziyech se fue al Chelsea, Frankie se fue al Barcelona, o sea, se dieron el paso. Van de Beek se fue al United, sí, es importante. Y es una buena vitrina, ¿no? A pesar de que la liga holandesa no es una de las mejores ligas, por así decirlo, no compite con una Premier, con una Bundes, por así decirlo, pero está ahí peleando y es una muy buena vitrina para Edson, y si lo sigue haciendo de la forma en lo que lo está haciendo por ahora, pues sin duda algún equipo grande va a poner la mira en él, ¿no? Y va a terminar emigrando a un equipo de mayor jerarquía, que eso le es benefactorio para Edson, ¿no? Y para la selección mexicana, ¿no? Sí, digo, como dices, ahorita pues la vitrina en la que está Edson Álvarez en el Ajax con la campaña que están haciendo en la Champions League, la verdad es que sí lo podría catapultar a un equipo bastante importante de Europa, ¿no? Sobre todo por el nivel que está mostrando. Ya lo vimos, como mencionan, al Ajax que llegó a semifinales. La mayoría de los jugadores se fueron a grandes equipos, ¿no? Esta temporada poder hacer lo mismo y por eso es que podría estar llegando el tema de la renovación, ¿no? Ahorita a lo mejor Edson Álvarez te cuesta 30, ¿no? Pero si renueva te va a costar 60, 70 millones de euros, lo cual para el Ajax es una entrada económica enorme, muy importante, y sabemos que el Ajax es de los equipos que viven de eso, de vender a sus jugadores, ¿no? Sí, claro. Y digamos que el Ajax es el ejemplo que, por ejemplo, a mí me gustaría en los clubes mexicanos, ¿no? Un equipo que te forma jugadores de calidad, les da vitrina y los vende a buen precio, ¿no? Aquí en México no hay ningún equipo que se atreva a hacer eso, ni siquiera sacan jugadores de calidad, sacan jugadores por sacar, o sea, es de, ya tiene 21, ya debútalo, ya para que, pues ya, o sea, debuta. Yo creo que lo más cercano en México podría ser el caso de Pachuca, ¿no? Y de esa hablamos. Pero ya no lo hacen, o sea, hace mucho que... La última fue la camada del Chucky, del mencionado Eric Gutiérrez, de Pizarro, no recuerdo qué otro estaba por ahí, y esa fue la última y ya tiene bastante tiempo, ¿no? También. Yo ahorita diría que ese caso similar aquí en México sería Santos, que Santos pues en su momento dejó ir a Joao Malek, ahorita vendió a Arteaga. Pero ninguno de ellos es una figura así que digas, tiene un talentazo, o sea, creo que lo mejorcito es Arteaga y está en Bélgica, ¿no? Y vamos a hacer, Arteaga es bueno, pero tampoco es así que, o sea, no llega al nivel que llegó a tener la Jun, ¿no?
por decirlo de alguna manera, o Salcido cuando estuvo en Europa, o Ricardo Osorio. Todo, o sea, creo que lo de Santos va por buen camino, pero todavía le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, en realidad los jugadores que está sacando son buenos, pero son buenos como para nivel Liga MX. No creo que lleguen a trascender más allá de eso. ¿Por qué? Porque les falta mucha calidad. O sea, lo vemos con Omar Campos, que es el futbolista que mejor juega en Santos. O sea, el que de los jóvenes es el que más está destacando, el que más hace. Y defensivamente aún le cuesta mucho. Las espaldas se las ganan muy, muy fácil. En el mano a mano es bueno, pero en balones largos no te sabe filiar balones, no te sabe medir balones, le ganan las espaldas, pero fácil, siempre le ganan las espaldas, y es algo que tiene que mejorar. Jordan Carrillo, del que vamos a hablar más adelante, tiene mucha habilidad, pero pues pinta para ser el siguiente Lainez, ¿no? Un jugador muy hábil que le encanta la tribuna, pero que no te trasciende, o sea, que no le ayuda al equipo, o sea, que es más tribunero, más para que la afición esté contenta, para que la afición pague un boleto, para que la afición exija que sea titular, pero no pasa más allá con él. Ya estamos en la jornada 15 y sigue sin dar una asistencia de gol, sigue sin meter un gol, sigue sin pesar en el equipo, sin representar algo significativo para Santos, ¿no? Sí. Alan Cervantes, bueno, que no es que él es formado en Chivas, ¿no? Pero en Santos pensábamos que podía dar ese paso adelante, y creo que Alan Cervantes se quedó en la promesa, ¿no? Ya en un jugador ya de nivel Liga MX, y que ahí se va a quedar, o sea, va a ser uno más en la liga. Y recordando el caso de Edson Álvarez, y algo de lo que hablábamos en los anteriores podcasts, el caso de las oportunidades en México, ¿no? Porque recordando los inicios de Edson, no sé si lo recuerdan, Edson debuta en el América de Central y posteriormente pasa a jugar al medio campo. Me acuerdo que compartía medio campo ahí en el doble pivote con Guido, pero también estaba Mateus Uribe, el colombiano. Y hay una entrevista a Edson Álvarez donde él menciona que el Piojo lo comienza a borrar del equipo y a la banca. Y Edson, recordar que vuelve a la titularidad en aquella liguilla donde el América le gana la final al Cruz Azul con 2 goles de Edson Álvarez. Disculpen si traigo malos recuerdos. No cuentes cosas tristes. Pero Edson regresa a la titularidad en América y ahí se afianza de un lugar en esa... A ver si no se la apaga la cámara ahorita, ¿eh? En esa liguilla, y responde de buena forma, pero regresa a la liguilla porque Mateus Uribe también se lesiona en esa liguilla, y ahí es cuando Edson entra al quite y agarra su lugar, y de ahí no lo vuelve a soltar, y ya después tiene una buena temporada, o no sé si no recuerdo si en esa se va a Europa, pero, o sea, Edson llega... En el 2019, el verano. Fue después de esa final cuando se fue a Europa. Ajá. Se afianza, pero no porque le den la oportunidad, sino porque lo necesitaba el técnico. O sea, la falta de oportunidad ahí se vio muy... Y ese es un tema del que hemos hablado y que a la gente no le gusta. O sea, dicen, es que no es cierto, la suerte en el fútbol. O sea, la suerte... Los momentos a estar ahí. Y la vida, ¿no? La suerte en la vida es fundamental para pues, el destino, como lo quieran ver, de las personas, ¿no? Como tú dices, Edson Álvarez estaba borradísimo por el Piojo Herrera, o sea, no era considerado por él. Lo mismo que Lainez, o sea, el Piojo Herrera no confiaba en Lainez, no confiaba en él, en realidad el Piojo Herrera pues es chambista, o sea, él no confía en los jóvenes, él se va por la experiencia, se va por los que funcionan. Edson y Lainez fueron debutados por la Volpe en Copa, me parece. Sí, de hecho, y ¿cómo se llama? Viene la lesión de Mateus. En ese sentido tiene suerte Edson, porque si no se hubiera lesionado Mateus, Edson probablemente no estaría en Europa ahorita. O sea, no hubiera ido al Mundial, o sea, muchas cosas hubieran cambiado en la vida de Edson. Tuvo la suerte de que se lesionara Mateus, y ahí es donde entra también el compromiso, el deseo, el profesionalismo del jugador, de decir, a ver, me están dando la oportunidad, me voy a morir en la cancha para quedarme con ese puesto, o sea, voy a hacer todo lo posible para quedarme, voy a aprovechar esta oportunidad, y ahora para que me quiten el puesto van a tener que cortarme una pierna, y lo hizo Edson, aprovechó la oportunidad y ahorita está en Europa. Le costó la adaptación, le dieron la oportunidad, la está aprovechando, y creo que eso es lo más destacable de Edson, ¿no? Esa mentalidad que tiene de, me das una oportunidad,
y no la voy a desaprovechen. O sea, no la voy a desaprovechar. Te voy a agradecer que me des la oportunidad con actuaciones en el campo, ¿no? Y si no mal recuerdo, la titularidad de Lainez llega de la misma forma. América se queda sin extremos, me parece que Cecilio no estaba jugando bien y Renato Ibarra estaba lesionado, Ibargüen también, e incluso esa final, Lainez también es titular por la banda izquierda. Sí, y digo, Lainez debutó con la Volpe por méritos deportivos, porque la Volpe es un tipo que sí le gusta ver las fuerzas básicas y va checando quiénes son los mejores, quiénes sí pueden, y él sí los va desarrollando. Creo que eso es lo mejor que ha dado la Volpe al fútbol mexicano. Sí, me acuerdo que él sí se atrevió a llevar a Andrés Guardado, jovencito. De 18 años, ¿no? Creo que fue al Mundial también, Alemania. al 2006 de Alemania. Sí, sorprendió porque lo metió de titular contra Argentina. O sea, no había jugado los otros 3 partidos. Contra Argentina lo mete de titular y Guardado pues fue la sorpresa, ¿no? O sea, lo hizo bastante bien. Es algo que yo por ejemplo, cuando escucho que no, es que el trato del jugador de la Volpe, a ver, o sea, ya también de pronto, sí, generación de cristal, ¿no? O sea, es que no me puede gritar, es que no me puede insultar. A ver, están pagando una cantidad estúpida de dinero. Lo mínimo que puedes aguantar es un insulto. O sea, güey, es un entrenador que te está formando, es un entrenador que te está haciendo mejor jugador y es un entrenador al que al final del día vas a terminar aprendiéndole algo, lo que sea, pero le vas a terminar aprendiendo algo, ¿no? Tampoco es como que la Volpe los humillaba, o sea, sabemos que en el fútbol, en los entrenamientos, en los partidos, el insulto más bajo es un insulto racista de lo más deplorable y nadie se queja porque se queda ahí, se queda en el campo. Sí, o sea, desde niños, o sea, desde niños cuando jugamos nos calentamos, insultamos, golpeamos, pateamos y se queda el que termina el partido, sí, claro. Y te vas con tus primos y te pones a jugar otra cosa y eso pasa en todos lados. Entonces, de pronto sí creo que hubo una campaña contra la Volpe, pues para desprestigiarlo, para decir que pues, no era tan bueno y no sé qué, pero pues la verdad es que la Volpe es de los que más futbolistas ha desarrollado. Osorno, Cepeda, no sé si Pavel Pardo, pero bueno, con Pavel Pardo fue cuando alcanzó su mejor nivel Pavel en selección. Y recordar cuando la Volpe agarra la selección en aquellas eliminatorias, yo creo que, y mucho se ha hablado que han sido las eliminatorias donde México pasó caminando, ¿no? Las más sencillas en toda la historia de eliminatorias de selección mexicana, porque realmente jugaban muy bien y le plantaban cara a cualquier equipo. Recordar aquel partido y aparte la ante Argentina. Ha sido el único técnico que ha durado un periodo mundialista, que son 4 años. O sea, sabemos que aquí en México somos o sea, requieren resultados cortos y la Volpe estuvo 4 años al mando de una selección que tiene el banquillo más caliente para mí de la zona y aguantó, y la verdad es que pues, no lo hizo mal. Ese mundial, o sea, si perdimos fue porque Maxi Rodríguez se sacó un golazo de la manga, pero ese partido ya estaba para irnos a penales, a mi parecer. Si no hubiera sido por ese golazo de Maxi, tal vez hubiera sido otra historia. No fue como que hayamos perdido por un error de algún jugador o porque estuviéramos jugando mal. Bueno, sí, fue un error de Gonzo Pineda, ¿no? Pero fue un error de marcación y de otro tema, pero... Sí, pero ya luego el gol ya es un gol fuera de serie, ¿no? Que un gol que jamás se va a volver a repetir. Sí, exactamente. Y me acuerdo que en la Confederaciones también jugamos contra bien, Argentina. O sea, perdimos igual contra Argentina, pero le plantamos, creo que jugamos contra Alemania y contra Brasil, ahí sí cuando, ya no recuerdo cuando mucho, Salcido volaba del lateral izquierdo. Sí, o sea, era un crack, siendo honestos, la Volpe potenció mucho a esos jugadores. Aquí lo hemos hablado, o sea, en esa selección había jugadores que la verdad no dabas un peso por ellos. Y con la Volpe la verdad es que se volvieron jugadores que se transformaron. El Maza Rodríguez, yo no me voy a cansar, el Maza Rodríguez era un futbolista, pero, o sea, que no le veías un futuro en selección, ¿no? Y de pronto llega la Volpe y te lo pone a jugar y se te va a Europa y el PSV y campeón, y de pronto el Maza se vuelve un defensa que dices,
Güey, o sea, ¿de dónde lo Sí, sí. sacaron? O sea, de verdad, ¿de dónde lo sacaron? Y es ahí también la importancia de irse a Europa, o sea, hasta un jugador mediano o malo, por así decirlo, de medio pelo, puede mejorar exponencialmente estando en Europa, porque Y el Massa creo que llegó hasta jugar en Alemania, en el Stuttgart, si Sí, no mal y bueno, también recuerdo. depende mucho de la meta del jugador, ¿no? Claro, obviamente. Volviendo a Holanda, Eric Gutiérrez se va joven al PSV y no ha pasado nada con Eric Gutiérrez, ¿no? No, y vamos a decir que el PSV, creo que nada más Eric Gutiérrez, digamos que medio destacó cuando estaba Irving Lozano con él, ¿no? Y digo medio destacó porque tampoco es como que Eric Gutiérrez fuera fundamental en ese PSV. Se fue el Chucky y haz de cuenta que le cortaron las piernas a Eric Gutiérrez. O sea, y ese es un tema mental, es un tema de poca adaptación, de no se ha adaptado al país, yo creo. Quizá de tampoco hacer grupo, ¿no? Porque teniendo al Chucky, pues lo conocía desde niños prácticamente. Sí. Cuando se va, pues le cuesta y ahí pasa el tema de hacer grupo. Y mencionar rápidamente, cuando estábamos hablando del Massa, me viene a la mente el físico del Massa, ¿no? Cuando estaba aquí en Chivas era un jugador bastante alto, pero de igual forma bastante delgado. Cuando se va a Europa, Reyes. Y cuando se va a Europa, se vuelve un portento físico. Cuando regresa a América y es campeón, el Massa estaba muy, bueno, tenía la altura de siempre, pero físicamente, pero estaba muy bueno. Pero físicamente embarneció bastante y eso también en el fútbol es de gran ayuda, ¿no? Y es lo que te da el irte a Europa también. Sí, de Diego Lainez incluso vi unas fotos comparándolo de cómo estaba cuando llegó al Betis y pues era un jugador delgado, un niño. Un chavito. Y ahorita la verdad es que, o sea, la pierna está musculosa y también embarneció, como dices, en el torso. O sea, ha agarrado músculo y al final eso también es muy importante. Es lo que te da ir a Europa caso también. De Diego Reyes nunca embarneció, nunca agarró cuerpo y sabemos cómo terminó su carrera. O sea, está aquí en Liga MX, nunca pudo destacar. Y en Europa sí importa demasiado el físico. Ya lo hablábamos también con Marcelo Flores, que una de las principales causas de que no esté en la sub-23 es porque es un jugador pequeño, muy delgado y pues tampoco tiene un físico para competir. Entonces, como dices, también el físico importa para Europa. Y bueno, pues pasando al siguiente tema, el de Luis Romo, que volvió a hablar sobre el acercamiento que tiene de Europa. Recordemos que el verano pasado era uno de los jugadores que tenía más posibilidades de salir. Cruz Azul no lo dejó en su momento y pues ahora dio una entrevista o habló sobre el futuro que le toca. Reconoció también que hubo interés por él en el verano y pues que obviamente fue lo del Getafe, ¿no? Pero habló sobre Europa y dijo, yo creo que aún está abierta la puerta, sigue el acercamiento con clubes, hay muchas oportunidades que se podría dar, pero hasta que no esté el papel y no esté firmado para ir, todo seguirá siendo un rumor, pláticas nada más hasta el momento. Realmente me gusta concentrarme en lo que me toca, ahora quiero recuperar el nivel porque no he estado al 100 y es lo que me corresponde. Eso dijo para TUDN. Y pues ahí dejando entrever que pues al final siguen acercamientos con clubes europeos, que yo creo que son los mismos del torneo pasado, que serían el Getafe, por ahí el Celta, y sobre todo siento que siguen los acercamientos, porque ya en el otro verano ya puede empezar a negociar para irse gratis, y al final sabemos que Romo es uno de los jugadores que tampoco quiere renovar contrato, porque sabe que la única forma de irse a Europa es irse gratis. Y creo que está siguiendo bien. Creo que el ejemplo que muchos, el ejemplo que está poniendo Orbelín, muchos mexicanos deberían seguirlo, porque sería la única vía que tienen para irse a Europa. Romo ya tiene 26, el otro año va a tener 27 y va a ser muy difícil que con el nivel que está mostrando ahorita algún club europeo quiera pagar más de 10 millones, porque lo que rechazó Cruz Azul la temporada pasada, el mercado pasado, fue una oferta de cesión con opción a compra de 10 millones. Entonces no sé también cuánto piensa Cruz Azul o cuánto piensan los directivos que vale Romo. Si vale más de 10 millones para ellos, Romo nunca se va a ir si renueva el contrato.
Sí, como dices, si ellos piensan que vale 10 millones o más de 10 millones, la verdad es que Cruz Azul se va a quedar con 0 pesos, ¿no? Entonces creo que ya cometieron el error con Orbelín, pudieron haber aceptado 3 4 millones de euros por él, hubieran obtenido 3 4 millones de euros por él, y en cambio están obteniendo 0 pesos y se va a ir gratis en enero. ¿No? Con Romo les puede pasar lo mismo. Se tiene que dar cuenta que Romo no va a renovar y que es mejor venderlo en 7, 8 millones ya y quedarte con esos 7, 8 millones y a lo mejor negociar un porcentaje, un 10, 20% de una futura venta y quedarte con algo para reforzar al equipo que vaya falta le hace a Cruz Azul. Sin Orbelín y sin Romo el próximo torneo vamos a tener un equipo de Liga Premier, vamos a tener el Cruz Azul Hidalgo, ¿no? Entonces creo que la directiva de Cruz Azul tiene que pensar en lo deportivo, y lo deportivo aquí sí viene del tema económico, que es necesitamos reforzar, necesitamos buenos jugadores y para esos buenos jugadores estamos dinero. Y si Romo nos puede dejar 6, 7, 8 millones de euros, adelante, los aceptamos. Que en realidad no es malbaratarlo, porque lo hemos hablado. En Más México el bien le futbolista... aumentaron el precio demasiado, que Romo le costó casi 7 millones de dólares al Cruz Exacto. Azul cuando estaba, apenas tenía dos años en primera división y que pues jugaba en el Querétaro. La verdad, yo creo que en ese momento Romo no valía 7 millones de dólares. Que le Sí, sí, salió sí. bien el fichaje al Cruz Azul es diferente, pero no es un jugador que valía 7 millones, es como el caso de Chivas, Monterrey y por Rodolfo Pizarro, que lo compraron más de 10 millones de dólares cuando pues tampoco valía Jürgen Damm. El problema aquí es que los precios son tan inflados que, como tú decías en un podcast, Fabián, que el problema no era de Cruz Azul de que los quiera vender caros, sino el problema es que los adquirió caros y les tiene que sacar ahí una pequeña inversión. Pero el tema aquí es que en Europa no les importa si tú adquiriste a un jugador con un precio inflado y que Exacto. tú tengas que Ellos sacar pagan lo alguna que es. ganancia. Sí, exacto. Sí, o sea, es que es el verdadero problema. La sobrevaloración o el sobreprecio que se paga en México por el futbolista mexicano. Y ya lo hemos mencionado. Ese sobreprecio es el que tiene a los clubes quebrados y a la liga en la peor crisis futbolística de la historia. Porque ya vienen jugadores bien mediocres, están sacando jugadores igual de mediocres y la liga está hundida pero en el lodo, o sea, bueno, en lo más profundo de la basura. Es una porquería esta liga, ¿no? Y sí, es un tema de la pandemia, sí, la pandemia vino a quebrar todos estos clubes que pagaban un sobreprecio pues, por jugadores. Y yo lo dije aquí cuando empezó la pandemia, más o menos, que ya no estaban llegando jugadores caros, ya no había fichajes bomba, ya por torneo había 1 o 2 fichajes en toda la liga, en toda la liga. Sí. O sea, ya veíamos que ya ni se reforzaban, ya nada más era como que, a ver, préstame a este jugador, préstame al otro. Y de pronto, así como que los equipos que están bajo investigación por temas de lavado de dinero, de corrupción y de otro, pues son los que siguen trayendo jugadores de Sudamérica de renombre, ¿no? Pero el resto de la liga ya no te trae jugadores, ni el América te trae jugadores de renombre, o sea, el América ya te contrató al Mono Osuna, ¿no? Cruz Azul te contrató al Quick Mendoza y Al al Quick Chagui Mendoza. Martínez, Y a ¿no? Chagui. Chivas, A olvídate, Rivero, Chivas no güey. contrató a nadie, Chivas no se reforzó con nadie, o sea, buscó Y aquí en jugadores de el, tapatío. aquí en el caso de Romo me gustaría resaltar algo, ¿no? Como mencionaban, Romo es un jugador ya de 26 años, quizás si se llega a Europa ya tendría 27 años, y en Europa no te van a pagar una cantidad fuerte de dinero por un jugador de tal edad, ¿no? O sea, en Europa se los quieren llevar jóvenes, ¿para qué? Para que tengan todo su futuro allá, ¿no? Pero un jugador de esa edad, pues económicamente no le vas a poder sacar el provecho que quizá Cruz Azul espera, y me parece que esa podría ser una traba, ¿no? Para que se dé su salida. Y bueno, como mencionábamos, el caso de Romo, que la edad puede ser un impedimento para que Cruz Azul obtenga algo más económicamente, y la actual temporada de Romo me parece
que está, bueno, su nivel está en decadencia, ¿no? En este momento ha participado en 5 partidos, ha marcado únicamente un gol en Juegos Olímpicos, que no se vio mal, jugó 6 partidos, marcó 2 goles y dio una asistencia. Y Romo me parece un futbolista interesante, ¿no? Yo creo que si Romo tuviera ahorita 20, 22 años, sería un prospecto grande para Europa. Bueno, no un prospecto, no, pero le interesaría más a Europa y quizá en el tema económico podría favorecerse más Cruz Azul, ¿no? Pero me parece un muy buen jugador y algo a destacar de Romo es que es un jugador plurifuncional, ¿no? Recordar que en Querétaro jugaba de defensor central y ahora que llegó a Cruz Azul, e inclusive en Querétaro me parece, es un jugador capaz de jugar de defensa central, de mediocentro defensivo y de interior, ¿no? Como lo jugó en Juegos Olímpicos, ahí acompañado de Córdoba y de Charlie, ¿no? Inclusive ahí compartían roles en el medio campo. Pero eso a mí, bueno, yo creo que un técnico, cualquier técnico quiere un jugador que le pueda rendir en varias posiciones y Romo es este caso, ¿no? Para mí el mayor problema de Luis Romo es la edad, ¿no? Que ya es grande para salir a Europa, el tema económico que Cruz Azul no va a salir favorecido y eso puede ser una traba, pero en cuanto a cualidades me parece que tiene muy buenas cualidades Luis Romo, es un mediocampista que tiene gol, que tiene mucha llegada de segunda línea y que sabe trabajar y adaptarse, ¿no? En Cruz Azul se adaptó de buena Incluso forma. yo creo que la baja ahorita de Romo es más por... yo siento que también puede que no esté contento con la institución porque... Sí, quizá pues porque no se dio su salida, ¿no? Sí, porque, o sea, ellos lo dijeron y también los directivos, o sea, entrevista que daban, decían, es que ya le dijimos que le vamos a dar facilidades para irse a Europa, no le dieron facilidades para irse a Europa, y también creo que la mente ahorita de Roma está como pensando en irse, pues dar el salto al viejo continente lo antes posible, ¿no? Que al final esté bien o esté mal, pues ya es otro tema, pero creo que esa es la baja, ¿no? Creo que no sea porque él solo fue un jugador de un torneo, porque la verdad creo que sí lleva varios torneos demostrando su nivel. Pero hablando de ese tema, como dices, de los 22 años, es que también es un tema siento que viene a raíz, muchos jugadores debutan tardísimo en México. Y él es un caso esto, ¿no? Él es un Luis caso Romo es muy un claro. caso de un jugador que debutó tardísimo, o sea, fue en el 2018 cuando empezó a tener actividad constante ahí en Querétaro y ya tenía 23 años cuando empezó a hacerse un hueco en primera división. Ahorita yo estoy viendo, por ejemplo, las alineaciones de la sub-20 de la Liga MX. Chivas, por ejemplo, se enfrenta a Chivas Cruz Azul. Chivas tiene a todos sus jugadores menores de 19 años y un jugador de 16 en la sub-20. Y Cruz Azul, de los 11 que va a tener, tiene 4 jugadores. Sebastián Jurado de 24, tiene al Shaggy que ya tiene como 30, Rómulo Otero que tiene 28 y el otro es el Quick Mendoza que no entiendo para qué lo llevaron si solo va a jugar en la sub-20, el Quick Mendoza de 31, Shaggy 34 y Rómulo de 28. O sea, el problema también creo que viene desde juveniles. En este caso yo digo, es una sub-20, se le tendría que dar oportunidad a los jugadores sub-20, no mandar a los jugadores que no tienen cabida en el primer equipo para que tengan actividad con los juveniles. Sí, y eso lo comenté, creo que en el primer podcast que hicimos, primero o segundo por ahí, que uno de los problemas y de los grandes defectos que tiene esta estructura juvenil fútbol mexicano es que tú le permites a los equipos profesionales, al primer equipo, mandar jugadores mayores de 20 años al equipo sub-20 para que retome nivel. Entonces, de pronto, como tú dices, hay 4 o 5 futbolistas titulares en el equipo sub-20 de Cruz Azul que son mayores de 20 años y que le quitan el lugar a chavos que durante toda la semana se mataron en los entrenamientos para jugar un partido el fin de semana y los terminan mandando a la banca, pues porque hay que recuperar al Quick, porque hay que darle minutos a Jurado y a Gudiño, porque hay que levantar el nivel de Otero y de pronto ni te sirve para que los jugadores tomen nivel porque están jugando contra chavos muy limitados y ni te sirve para desarrollar jugadores. Lo que tú dices de debutan muy tarde, también ya lo he mencionado. Otro grave problema del fútbol mexicano es que seguimos pensando que el futbolista a los 22, 23 años sigue siendo una promesa, ¿no? Sigue siendo una joya. Ya a los 22, 23 años, en cualquier liga
que desarrolle jugadores en cualquier liga de un nivel importante a los 22, 23 años, si no son titulares en su equipo, ya ni siquiera están en el fútbol profesional, ya están en una segunda división, tercera división. ¿Por qué? Pues porque hay un filtro natural en cuanto a nivel. Aquí en México, a los 23 años, seguimos diciendo que son promesas y seguimos esperando que den el salto de calidad, seguimos esperando que en algún momento lleguen a romper. Y no, ¿qué hubiera pasado si a Romo le das la oportunidad desde los 18 años? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si a Edson Álvarez lo pones de titular desde los 18 años? Pues evidentemente hubieran salido más jóvenes a Europa a un menor precio y tendremos ahorita futbolistas de una grandísima calidad en selección mexicana. Y por el contrario, como dices, Romo ya tiene 26 años y apenas su carrera explotó porque lo debutaron a los 22, 23 años. ¿No? Entonces, lo mismo pasa con otros jugadores que debutan a los 20 años. Debutar a los 20 años ya es debutar tarde, ¿no? En el fútbol mexicano es muy normal porque estamos acostumbrados a ver debuts de 21 a 22 años y, bueno, me acuerdo cuando la Liga MX esta temporada presumió el debut de un jugador de 27 años de Pumas, de un lateral. O sea, una cosa de locos. Presumes un debut de 27 años, o sea, que me disculpen, pero a los 27 años, si eres un jugador de campo, debutar a esa edad ya, perdón, pero no tienes nada que hacer en el fútbol profesional. Ya me acuerdo incluso en la temporada pasada que Querétaro estaba festejando que habían debutado a un portero que ya tenía casi 30 años. O sea, ya era su primer partido en primera división y yo digo, o sea, ¿en serio estás festejando? Porque, digo, pues, en un portero puede ser más normal, ¿no? Digo, sí. por los procesos, porque es más difícil quitarle el lugar al titular. Pero en un jugador de campo, o sea, que festejes que estás debutando un jugador de 25, 26 años, o sea, perdón, pero estás completamente equivocado en todo tu concepto sobre fuerzas básicas. A los 23 años ya tienes que ser titular. Un buen jugador a los 23 años tiene que ser titular y figura de su equipo. Si no es titular y figura de su equipo, es un jugador que no vale la pena, ¿no? Y de portero también, digo, puede ser normal, pero ya con 29 años... Sí. Bueno, Julio González Vela con Pumas debutó a los 29 y después de venir de no jugar, no poder jugar en España, ¿no? Sí, entonces en el Praviano, ¿no? Sí. Entonces, y en una cuarta división en España y no era titular, o sea, y no se logró ganar el lugar ahí. Entonces, digo, creo que habría que reestructurar todo y pensar realmente qué es lo que se está haciendo en México en fuerzas básicas. Cada que me dicen que se trabaja bien en fuerzas básicas, me da un ataque de risa y un coraje que digo, o sea, de verdad. Cada que dicen eso, te quitan un año más de vida, así que por favor no lo digan. Sí, o sea, es que de verdad, yo no puedo entender que te digan que en México se trabajan bien las fuerzas básicas y no tengamos un futbolista decente, de calidad, de 22 años titular en México. No lo tenemos. Víctor Me podrán decir que Alexis Vega, perdón, pero Alexis Vega no destaca ni las peores Chivas de la historia, ¿no? ¿El Víctor Guzmán? Está en el Chol, o sea, está en un equipo de Liga Premier, no inventes. O sea, mi Piojo Alvarado, creo que, mi Piojo ya tiene 24 años y no pasó absolutamente nada con el Piojo Alvarado. Sí, el caso de Romo es el ejemplo perfecto de los debuts tardíos, ¿no? Que suelen pasar en México, y me parece que el próximo periodo de transferencias debe de salir sí o sí de la forma que sea, ya sea no renovando con Cruz Azul o de la forma que sea, como mencionaba, pero debe de buscar su salida, ¿no? Porque va a aumentar su edad y va a ser más complicado que se interesen en él, ¿no? Sí, y además se tiene que ir. Ya le dio la 9ª Cruz Azul, ¿no? Ya que lo dejen ir, por favor. Sí. Digo, ya, y como lo hemos dicho aquí, o sea, a lo mejor pagaste mucho por Orbelín, pagaste mucho por Romo, pagaste mucho por Jurado te llegó gratis por una deuda que había ahí, ¿no? Pero, o sea, pagaste mucho por tus refuerzos. Todos estos refuerzos ya pagaron la deuda, o sea, con ese título después de 23 años, ya, o sea, güey, ya déjalos ir, o sea. Y ojo, ¿no? Romo y Orbelín claves en el título. Exacto, o sea, sácales dinero, ya ellos o sea, ya saldaron la deuda. De la idea que se tienen que ir porque
ahorita Cruz Azul yo siento que ya no va a ser campeón y la verdad es que el equipo anda mal. Entonces yo creo que ese cariño que le tienen la gente ahorita, que se queda así, que se vayan como los que dieron el título a Cruz Azul después de 23 años, porque si se quedan más tiempo, la gente los va a recordar más mal por el mal paso que está teniendo el equipo que por el título, porque así somos nosotros aquí en México, en el fútbol mexicano somos muy de memoria corta, entonces yo creo que sería muy injusto recordar a Romo y a Orbelín, e incluso al mismo Reynoso, como gente que estuvo en el equipo en el mal paso, y cuando se les debería de recordar porque nos dieron un campeonato. Entonces, yo creo que ellos se tienen que ir sí o sí. Ya, bueno, Orbelín en diciembre estaría llegando al Celta y pues Romo, si sigue sin renovar, en verano se va gratis. Y ya pasando al último tema, que es el de Jordan Carrillo, y hablando de juveniles, pues el futbolista está teniendo su primera temporada como habitual en Santos Laguna, tiene 19 años, es un extremo izquierdo. Para los que no saben, pues él se fue a un torneo sub-20 con México, un par de partidos amistosos allá en Europa, lo hizo muy bien. Y pues la información también es que desde antes de ese torneo ya lo estaban siguiendo y se comenta que son tres equipos europeos, dos de Inglaterra, que yo veo muy difícil esas opciones, y uno de España, que el de España sería el Real Betis, el interesado por Jordan. En Inglaterra se dice que es el Aston Villa y el West Ham United, pero yo creo que la posible llegada o la mejor llegada para Jordan, si es cierto, sería la del Real Betis. Ojo, que muchos ya lo ponen como que va a fichar, se va a ir y ya tiene oferta y todo, y eso también es falso. Lo que sí es cierto es que lo están siguiendo, lo están visoreando y están viendo cómo va su rendimiento. Ya de ahí, como hemos dicho, los visores los ven si son aptos para lo que está pidiendo el técnico de juveniles o el técnico de primer equipo, lo presenta al club y ya el técnico decide si le sirve. El club ya de ahí analiza a ver si es conveniente hacer una oferta por el jugador. En este caso, pues Jordan Carrillo está en la primera fase, que es el seguimiento, y pues depende mucho de él si logra que lo llamen. Jordan para Europa también, para el fútbol europeo, es un jugador pequeño, mide unos 68 de estatura, y eso también yo creo que influye en que se pueda ir a Inglaterra. Por eso yo digo, a España sí sería más viable para mí con Real Betis. Sí, pero tiene mira, contrato hasta el 2025 también. La realidad es que es una nota inventada esa, o sea, la sacaron de como fútbol, otras, ¿no?, que hemos mencionado. Sí, de fútbol no sé qué, fútbol proyecto, una cuenta de así. Fambolero. O sea, la verdad es que no es por humo, o sea, y lo dije creo que lo dije en Twitch, en el stream, cuando me preguntaron y que decían que dos equipos históricos de Inglaterra, y ahí se los dije, o sea, es que equipos históricos de Inglaterra puede ser el Nottingham Forest, ¿no? Y no te ponen el nombre de los clubes, pues porque han de ser clubes de muy malos, ¿no? O sea, que en realidad la mayoría de equipos allá son históricos. Exactamente, y te ponen históricos de Inglaterra para que la gente lo primero que piense es, sí, el Manchester United, el Arsenal, el Liverpool, ¿no? Porque es lo primero que le viene a la gente cuando dice equipos históricos, pero no, la realidad es que se los dije, han de ser equipos pues, que no, o sea, que no pintan para algo interesante en la Premier, y salió que es el West Ham y el Aston Villa. O sea, ahora, lo del Betis, ya, de verdad, sean creativos con los rumores. ¿Por qué no te hablan de un Cádiz, de Las Palmas, del Rayo Vallecano? O sea, el Betis fue el que sí estaba siguiendo a Jorge Sánchez, a Sebastián Córdoba, a Jordan Carrillo, a Romo, a Orbelín, a Jurado, o sea, el Betis es el nuevo PSV.
Sí, No, es pues, que exacto, pero nada ese más es ha el llevado a tema. los mexicanos. Es que exacto, ese es el tema. O sea, hay mexicanos y ya, ese equipo quiere más mexicanos. Güey, no es así. O sea, el El fútbol único que fue no es así fue el Porto, ¿no? Que sí hubo varios mexicanos, estuvo sí, Diego Sí, Reyes, Tecatito, exacto. Layún Herrera. ¿Y qué pasó con ese Porto? Nada, ¿no? ¿Y cuántos mexicanos hay en Porto ahorita? Uno. Tecatito. ¿Y a cuántos Tecatito. ¿Y a cuántos mexicanos está buscando el Porto? A cero. O sea, entonces, ya sean creativos con sus rumores, ¿no? O sea, hay mexicanos, donde hay un mexicano, ahí vamos a poner, ¿por qué el rumor no sale de la Real Sociedad? ¿Por qué no sale del Cádiz? ¿Por qué no sale del Rayo Vallecano? ¿Por qué no sale del Levante? ¿Por qué no sale de otros clubes de la liga, del Elche? ¿No? Yo lo he dicho aquí, cuando se dé cuenta, cuando la prensa se dé cuenta que el Elche tiene inversión mexicana, van a empezar a haber rumores de futbolistas mexicanos ese No tienen equipo. inversión mexicana. Claro que sí. Ah, no sabía. Cholos, papá. Ah, ya. Pues ya vi por quién. Sí. Pues ¿cómo se llama? Por Bragarnik. Bragarnik. Bragarnik Sí, es socio de los dueños de Cholos. Y Cholos sí. metió, de hecho hay notas en España donde hablan que parte del equipo, los dueños son los ¿cómo se llaman los de Los de Cholos? Xolos. ¿Cómo se llama? Se fue su Jorge nombre. Alberto Han. Ándale, Los los Han, Han. ¿no? Que son inversionistas en el equipo, ¿no? A mí me sorprende que teniendo esa oportunidad no hayan mandado a Marcel Ruiz, que tiene pasaporte europeo, al Elche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero digo, ya la gente tiene que empezar ya también a ser creativa cuando inventa notas, A o sea, variarle. sí, o sea, ya de pronto como que, a ver, piénsale tantito, o sea, ya cuando me dicen, el Betis o el Sevilla se interesa en un futbolista mexicano, ya sé que es mentira, sé que es humo y ya ni vale la pena leer la nota, ¿no? Y Porque hablando de... Ajá, esas notas continúa. siempre te terminan diciendo, gracias al contacto que hay del Betis con agencias mexicanas o con clubes mexicanos. Dices, güey, no, o sea, neta, no. Cámbiale un poquito, ¿no? Sí. Iba a mencionar que hablando del caso de Jordan Carrillo, es un extremo izquierdo, ¿no? Perfil derecho, juega a Bueno, que pierna en realidad cambiada. Jordan no es extremo. En Santos lo ponen de extremo porque no tiene cabida en la posición que él juega, que es de interior, ¿no? Y ahí está Exacto, Diego Valdés. iba a mencionar eso, que es un extremo que juega pierna cambiada en perfil izquierdo y siempre tiende mucho a interiorizar hacia el carril central, ¿no? Por la posición del interior y toda esa zona. Me parece que, o sea, el chavo tiene cualidades, ¿no? Se le ven cosas, pero sabemos que lo de la nota, pues es más que humo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve desde que escriben una nota, ¿no? Como lo mencionaban los clubes, el morbo que tratan de generar para que le den clic, ¿no? Básicamente, se trata de eso. Y la nota siempre dice, según fuentes allegadas al jugador. Sí, o sea, Según, nunca hay una fuente confiable, ¿no? exactamente, según fuentes mexicanas, según fuentes, pero nunca te dicen quién, o sea, nunca te dan algo que digas, esto puede ser real. No, o sea... Y también Yo creo que Jordan sí tiene cualidades o destellos para poder ser un jugador en Europa, un juvenil, la verdad sí creo, pero pues también como lo digo, o sea, al final lo que podría haber son solo visorías, que muchos visores, pues su trabajo es estar observando jugadores, muchos visores fueron ese par de partidos que hubo allá en Europa, porque son los únicos partidos juveniles que hay, fueron ahí, y pues sí, lo pueden haber seguido, pero Sí, ya pero también como yo, así de como ahí a que haya apuntaron, una oferta, así como apuntaron el nombre de Jordan o se interesaron por obviamente, sí. Jordan, apuntaron 50 nombres más de Es España, de Rumania, como de cuando el Suecia, de JJ, Francia. que según se iba a ir al Dortmund porque salió en el documental, bueno, que había interés, después sale el documental y mucha gente dijo, vieron que sí lo iban a contratar y todo, y no, o sea, el No, trabajo de un visor es presentarle en 1000 prospectos a los técnicos, a todos, a los directivos, y ya ellos deciden con quién sí y con quién no,
Sí. Digo, ya explicamos aquí cómo funciona, o sea, pasan por muchos filtros, o sea, el scout que va a ver los partidos es el primer eslabón, o sea, él te manda, como tú dices, te puede mandar una lista de 1,000 jugadores que avisa y que se le han hecho interesantes, pero de esos 1,000, a lo mejor ninguno termina sirviendo para el club y terminan por contratar a ninguno, ¿no? O a lo mejor te funciona, de esos 1,000, uno es el que realmente te puede funcionar, ¿no? Entonces creo que nada más porque haya despertado interés, ya haya rumores de que se lo quieren llevar y es muy, muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Y hablando de Jordan, estoy viendo algunos de sus videos y, o sea, su caso es que tiene un fútbol muy vistoso, ¿no? Un fútbol vistoso en el que encara y se saca 2, 3 jugadores rivales y eso regularmente llama la atención, ¿no? Al público. Es la clase de jugadores que son llamativos, ¿no? ¿Por qué? Porque la toman y se quitan a 3 y eso es algo atractivo, ¿no? En el mundo del fútbol. O sea, cualidades, como mencionaba, las tiene, ¿no? Porque tampoco es sencillo jugar de esa forma, ¿no? Tener esas cualidades no cualquiera las tiene, ¿no? Sino cualquiera haría lo que él hace. Pero yo creo que debe de seguir jugando bien, teniendo minutos primero que nada y ojalá después llegar a una oferta concreta, ¿no? De algún equipo de donde sea, pero que salga y tenga oportunidad europea, ¿no? Porque cualidades me parece que las tiene, pero también su fútbol es un fútbol muy vistoso por el cual siempre van a salir rumores, ¿no? Por así decirlo. Sí, digo, yo lo he dicho, porque ya sabes, en Twitter siempre, quedarse como payaso y así de, güey, o sea, en serio, es un buen jugador, sí es un buen jugador, pero le falta muchísimo. Tiene todavía muchas falencias. O sea, lo dije ahí, contra Cruz Azul no pasó nada. Contra América, abre Twitter, pon Jordan Carrillo contra América y vas a ver las críticas que tiene de que no, pues ni siquiera es tan bueno, no hizo nada, no, o sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo jugar contra futbolistas de tu edad o más chicos o futbolistas de muy mala calidad como Querétaro, Mazatlán, Juárez, Xolos, que jugar contra jugadores de mayor talento como América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, o sea, y no mayor es lo mismo. Experiencia. Y mayor experiencia. ¿Por qué? Porque un futbolista de sus cualidades lo enfrentas ante, hablando de América, un Bruno Valdés, que es un jugador experimentado, te lo va a estar fauleando constantemente. Sí, ¿para qué? Para bajarlo, para meterle presión y ahí es cuando el jugador se achica regularmente. Exactamente. ¿No? Vemos el gol que mete contra Rumania, ¿no? Si nos ponemos a analizar la jugada, lo de Rumania es lamentable, ¿no? O sea, lo marcan mal, pierden el balón muy tonto, lo encaran mal, le regalan el centro para que dispare por el centro, o sea, en ese gol Rumania lo hizo todo mal, ¿no? Y en realidad sí se ve muy vistoso lo que hace Jordan Carrillo, pero te lo pudo haber hecho cualquier otro jugador con las carencias defensivas que tiene ese Rumania. No era Suecia, ¿no? Y de pronto te pones a ver ¿por qué estos jugadores de Suecia son tan malos? Y te das cuenta que era una selección B sub-20 de Suecia. Sub-21, porque la sub-21 se estaba preparando para un torneo, para el próximo... Para el europeo. Para el europeo que viene, para las eliminatorias. Entonces, pues, te vas dando cuenta que esa selección sub-20 pues no traía sus mejores jugadores y que eran jugadores que tenían incluso hasta 16 años. Había jugadores de 16 años. Y en Twitter me decían, es que a ver, si tú dices que se trabaja mal en México, ¿por qué a la sub-21 le fue bien en Europa y a la sub-18 le fue mal? Pues es simple. Por lo que dice Julio, la experiencia. El hecho de que tú juegues en primera división te da una experiencia mayor sobre los que no han jugado en una primera división, como era el caso de esta selección de Suecia. Pero cuando estos jugadores que tienen experiencia en primera división los pones a competir contra otros jugadores de primera división con más experiencia, con más nivel, con más edad, con más peso muscular, te das cuenta que no pasa nada con ellos, ¿no? Me lo dicen de Rodrigo Huesca, no, es que es un crack, es un fuera de serie y es que la sub-20 destroza a todos, ajá, y en el primer equipo, exacto, cuando lo debutas en Cruz Azul, es un jugador más, un jugador del montón, es un jugador que no termina por explotar porque le falta experiencia, le falta físico, le falta fútbol, le falta calidad, o sea, le faltan muchas cosas que no se las han sabido desarrollar. Jordan Carrillo es un caso así. Si Jordan Carrillo se va lo más pronto posible a Europa, pues a lo mejor llegamos a tener un jugador de un nivel respetable, ¿no? Un Diego Lainez, ¿no?
pero si se queda en México va a ser un Venado Medina, ¿no? Esa es la realidad. En 11 partidos que ha disputado en esta liga no llevan ningún gol, ninguna asistencia. Es lo que porque a mí me dicen, es que es el número 1 en robos, es el número 1 en oportunidades de gol creadas. ¿Cómo vas a ser el número 1 en oportunidades de gol creadas si no das una maldita asistencia? O sea, y es que de esas estadísticas de oportunidades de gol creadas es la estadística más absurda que hay en el mundo. O sea, tú en el medio campo tocas un balón que termina en el poste, termina en un tiro que se va desviado y ya te lo toman como una oportunidad creada de gol. O sea, es absurdo. Esas estadísticas son engañosas, ¿no? Sí. Porque inclusive te metes a una de estas páginas donde te dan las estadísticas y por dar una asistencia ya tiene calificación de 9, ¿no? Y lo catalogan como el jugador del partido. O sea, es prácticamente el FIFA, es es absurdo, son estadísticas para tontos, son estadísticas para ganar likes. O sea, yo creo que hay que saber qué estadísticas son las que hay que resaltar, ¿no? Porque si hay robos de balón, por ejemplo, asistencias, todas esas que tienen valor dentro del juego, ¿no? Y cuando a mí me pusieron, es que quedaste como payaso porque ve las estadísticas de Jordan. Ok, es el número 1 en robo de balones en zona ofensiva. ¿Y por qué no tiene asistencias? ¿Qué hizo con ese balón? ¿Qué hizo con el balón que robó? Eso es lo importante. A mí no me importa que robe un balón, me importa qué hace con el balón, ¿no? Roba un balón contra Suecia, termina en gol. Eso es importante. Eso es lo que yo le quiero ver en primera división, no en categorías menores. ¿Qué hizo con ese balón? Robó el balón y la tocó para atrás. ¿De qué sirvió? ¿El balón terminó en su portero? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que robe el balón si no generaste peligro? Robó el balón y en el siguiente pase lo perdió. Sí, eres el número 1 robando balones, pero ¿qué hiciste con ese balón? ¿En qué trascendió en el juego ese balón que robaste? Eso es lo importante. Por eso el güey que me estaba diciendo y acá está insultando, yo le dije, es que no te fijas en la estadística, fíjate en qué pasó después de esa estadística, qué pasó con ese balón que robó, qué pasó con esa jugada, porque me mandaron un video de una de esas famosas jugadas de gol creadas, que es un chiste. Es un centro que manda malísimo, muy bombeado. El portero sale mal, la rebana el portero con los puños, le pega en la espalda a un defensa rival, le cae un jugador de Santos que le pega mal, le cae otro jugador y termina creo que en gol o en una jugada así. Dices, güey, ¿cómo puedes pensar que eso es una jugada creada de gol? Eso es un churro, eso es suerte, es una jugada fortuita. No me puedes decir que eso es una jugada creada de gol, ¿no? Y así me mandaron videos que dices, güey, ya ni voy a discutir contigo porque no vale la pena. O sea, tú muéstrame una jugada realmente de gol que haya creado y no hay. Me mandaron una contra Tigres, donde si te pones a analizar la conducción de Jordan Carrillo, que fue pésima, la toma de decisión que fue pésima porque nunca le dio ventaja al jugador y su delantero le tuvo que robar el balón para que el balón pudiera terminar en una jugada de gol. Dices, güey, eso ni siquiera es una jugada de gol creada por él, es un error que cometió él, que su compañero le corrigió. Entonces hay que analizar las cosas como son y no nada más un numerito. Sí. Y la verdad es que también no hay que basarnos tanto en nuestras fuerzas básicas, porque sabemos que las fuerzas básicas del país no son buenas. Hay muchos jugadores que meten 20 goles por torneo en sub-20 y debutan en primera división y al final terminan en las filiales de los equipos, en Pumas Tabasco, en Chivas Tapatío, cosas así, porque la sub-20 de nuestro país no está preparando a los juveniles para estar en la primera división del fútbol mexicano. Entonces, lo que sí se ha visto de Jordan y todos esos skills que hace, todo lo que hace, es en la sub-20. Hay que esperar, tal vez este torneo todavía no podemos esperar mucho porque es su torneo debut, tal vez el otro torneo lo haga bien, pero no podemos decir que es un crack solamente por lo que se ha visto
de jugadas destacadas de esa es otra. De skills de sub-20. Aparte, si partidos ves videos, en primera división, 14. Cuando a mí me mandaron esas estadísticas, iba a la jornada 4. Llevaba 4 partidos jugando apenas y ya lo ponían como un crack, como una joya. A ver, espérense, no es un crack, es una promesa. Y le haces mucho daño diciéndole el Grealish mexicano, que el crack, que la joya, que el Messi, que, güey, le haces mucho daño a eso porque el jugador se lo termina por creer, o su familia se lo termina por creer, o sus amigos se lo terminan por creer, y son ellos los que le empiezan a meter ideas de que es que si eres un crack, es que si eres una joya, es que debes exigir más, es que tú ya lograste todo, y ahí es donde el jugador pierde piso. O sea, por eso es importante no ponerles estos apodos a los jugadores, porque los terminas desestabilizando. Y también suele pasar, ¿no? Que te metes a YouTube, le pones Jordan Carrillo y te va a aparecer una recopilación de sus mejores jugadas, ¿no? Obviamente. Como Messi, mete gol a lo Messi. O sea, increíble lo de esos tipos. Todos en esos videos son los mejores jugadores del mundo. Que a mí no me metan en eso. Yo los pongo para que la gente vea nuestros videos. Así que si eso es un delito, me declaro culpable. Cualquier jugador en sus recopilaciones es un muy buen jugador, ¿no? Pero no te puedes dejar llevar por una recopilación en la que claramente ponen sus mejores jugadas, ¿no? Si quieres analizarlo bien, pues ves sus partidos completos y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que te aporta no veas en realidad. Partido. Tienes que ver 10 partidos para realmente hacer un análisis y sacar una conclusión de un jugador. O sea, en 4 partidos donde no das un gol y una asistencia, no puedes decir que es una joya, ¿no? Por mejores estadísticas que tenga. Como tú dices, das una asistencia y te pone calificación de 9, ¿no? Yo estaba viendo, ¿quién fue? ¿Ojasco? Hay un debut o algo que que le ponen 5.9, ¿no? De calificación. Y que dijeron, hizo las cosas muy bien. Güey, sacó 5.9. ¿Cómo es que hizo las cosas muy bien? Su calificación es 5.9 y dices que tuvo una actuación muy buena. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Y fue un debut o de Diego Lain, no? ¿Quién fue? De este Johan Vázquez. ¿No? Sí sacó eso, pero pues tampoco te puedes dejar llevar por una calificación que te ofrece una aplicación, ¿no? Pero, exacto, ese es el tema. Te ponen 5.9 y había periodistas que para justificar el mal partido de Johan Vázquez te dicen que 5.9 es una calificación espectacular. Es una calificación reprobatoria. Así sea lo que sea, no puedes decir que es una buena calificación. Y ahora, también tomar SofaScore como una fuente confiable de calificación de jugadores, perdón, pero ¿de qué estamos no te puedes hablando? Dejar Sí, así es. Y pues yo creo que igual en el tema de Jordan, ¿ustedes sí creen, bueno, en ese tema que dice Javán de la asistencia y todo, yo veo que muchos critican por ejemplo, a Diego Lainez y dicen, ¿de qué sirve que juegue, que tenga minutos si no se ve, no ha dado asistencias, ha asistido ahí, ha dado goles? Y aquí, por ejemplo, Jordan Carrillo, ahí sí justifican que no dé asistencias, que no dé goles, porque él sí es un crack que hace regates, que hace jugadas maravillosas. Es que mira, el caso de Diego Lainez, por eso yo digo, puede llegar a ser un Diego Lainez, ¿no? Muy espectacular en medio campo, regates y la afición lo puede aplaudir y, oh, qué jugadorazo, pero no pasa nada con ellos. O sea, a Diego Lainez lo critiqué en Juegos Olímpicos porque no hizo nada, absolutamente nada. Y la única vez contra Brasil prefirió tirarse un clavado, ¿no? Y algo de lo que sucede con estos jugadores, o sea, obviamente hay cracks mundial, pero regularmente los jugadores que gambetean mucho, que se quitan muchos jugadores de encima, les cuesta muchísimo el último pase, o sea, se sacan a 3, 4 y después ya no saben qué hacer con el balón. Le costó mucho hacer eso. Y eso, ¿te acuerdas que el Chucky se tiraba? Y eso tiene una explicación lógica, es un tema físico. Cuando tú haces un regate, fuerzas tus piernas, se agotan tus piernas. Entonces, cuando llegas a definir, llegas con las piernas cansadas. Entonces,
Cuando nosotros vemos jugadores que son súper goleadores, que son súper determinantes en sus equipos, son los menos espectaculares. ¿Por qué? Porque aprovechan la fortaleza y la condición física que les queda para ser contundentes en la última zona. Diego Lainez, ¿de qué me sirve que en media cancha haga 4 regates si va a llegar fundido al área rival y va a terminar tirándose un clavado o va a terminar perdiendo el balón? Hoy estaba viendo una imagen que subió Kerry de unas declaraciones de Pellegrini, ¿no? Donde dice, inició muy bien el segundo tiempo Diego, fue muy habilidoso los primeros minutos, pero se fue diluyendo. Sí, esa es la historia de Diego Lainez, ese es Diego Lainez, el que empieza bien los primeros minutos y termina por desaparecer porque las piernas no les dan de tantos regates que hace en medio campo. Lo mismo pasa con Jordan Carrillo. O sea, a Jordan Carrillo le vi una jugada contra América donde se quita a 2 en la banda y cuando entra al área llegó sin piernas. Y como tú dices, llega Bruno Valdés o no sé quién de defensa del América con más experiencia, se para frente a él, simplemente estira tantito el pie y ya le quitó el balón, ¿no? Entonces, ese es el tema. Es bueno tener jugadores habilidosos, pero es mejor aún enseñarles qué hacer con el balón a esos jugadores habilidosos, ¿no? La Volpe lo intentó hacer con Lainez, pero Lainez se fue a Europa muy joven y en Europa no le iban a tener paciencia para enseñarle eso. Tú llegas como un fichaje de 15 millones de euros, tienes que funcionar desde el minuto 1. O sea, no te vamos a enseñar a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque se supone que pagamos 15 millones por un futbolista ya hecho, por un futbolista que ya me va a dar resultados, ¿no? Pues la verdad yo espero que Jordan sí logre ser más que Diego Lainez por el bien de la selección. Mira, que llegue a ser un Diego Lainez ya es ganancia. Sí. Y Diego Lainez también esperar que pues ya esta sea su temporada, ya lleva 2, este es su segundo año, ya va a cumplir 3 en Europa y que por fin destaque. La ventaja de Diego es que se fue muy joven y ahorita tiene 21, mal hubiera sido que se hubiera ido a los 23 como Eric Gutiérrez y ya tuviera 26 sin poder destacar como el caso de Eric Gutiérrez, pero pues ya el tiempo va a decir si va a ser un buen jugador, si se quedó en una promesa y no destacó. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el podcast, les agradecemos mucho llegar al final. Recuerden suscríbanse, recomiéndenos, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Recuerden que ya estamos subiendo más material lunes y viernes sobre la actividad de los mexicanos en Europa, una pequeña agenda y las noticias más destacadas en videos cortitos. Muchas gracias por escucharnos. Igual recuerden seguirnos en Twitter como @eaztecasmx, en Instagram como @eaztecasmx y en en Facebook como Embajadores Aztecas. Nosotros nos vemos el próximo miércoles y hasta la próxima.